Es el gran mérito de Sendik, haber propuesto una utopía revolucionaria y haber sido consecuente con ella hasta el momento de su muerte. También en la dignísima actitud que mantuvo en los largos años de prisión, donde fue sometido a condiciones durísimas e inhumanas de reclusión. Era el perfecto antihéroe, todo lo contrario de alguien que se confunde con su propia estatua, nada que ver con eso. No era un hombre de mármol, sino más bien un hombre de barro. Hasta la cara era una cara hecha como de barro, casi toscamente hecha como de barro. Y esto le daba a él una fuerza tremenda, una fuerza que nacía justamente de su autenticidad. Era muy yuyo de esta tierra y era un hombre humilde, hondo, muy valiente, que jamás hacía alarde de ninguna de sus virtudes y hablaba como para adentro, tragándose las palabras, porque en el fondo era un tímido, aquel que los peones del norte de nuestro país llamaron con razón el justiciero, en el fondo era un tímido. El diputado José Bayardi comunica que en esta oportunidad no acepta la convocatoria como suplente del señor senador. Raúl se había leído todo, y no solo leído, sino que lo había estudiado, con gran profundidad. Es de los compañeros que yo conocí que más leyó todos los teóricos del marxismo, habidos y por haber. Discrepaba con Lenin, pero lo había leído. Y lo había estudiado. Y era un hereje. Había que discrepar con Lenin, changa. Discrepaba con Marx en el materialismo dialéctico, pero estaba en condiciones de discutirlo filosóficamente con el que cuadrara. Y decía por qué discrepaba y en qué se había equivocado Marx. Él decía que en los años que llevaba el socialismo marxista-leninista, construyéndose, no había logrado resolver las grandes cosas que planteaba el socialismo o que para él planteaba el socialismo. Por ejemplo, la participación democrática de las grandes masas trabajadoras, asalariados rurales como obreros fabriles. Era un hombre teóricamente muy formado y ya estaba como de vuelta de la teoría. Y estaba para aplicar en la práctica la teoría, no como esos que pasan toda la vida estudiando para pasar algún día a la práctica y no pasan nunca. En ese periodo y hasta más adelante, el centro de la acción y del pensamiento de Raúl pasa por crear un movimiento de masas con base en el asalariado rural, que está en aquel entonces totalmente dejado de la mano, no solo súper explotado por el patrón, sino que el Estado, prácticamente sin legislación ninguna del Estado, no está reconocido ni cuántas horas de trabajo, a cuántas horas de trabajo tiene derecho, ni qué descanso, ni qué salario. Y Raúl, bueno, como todos sabemos, con su conocimiento del tema abogacía y leyes, lo primero que hace es poner eso al servicio de toda esta gente, ¿no? Unión está enclavado, está la Argentina, está el Brasil y el Uruguay, ahí la rinconada esa. Estaba compuesto por una población que eran los descendientes de muchos, había descendientes de los indios guaraníes. Había descendencia también de gente de color, por el lado del Brasil, que venían, que se quedaron. Y en el norte estaban las plantaciones de caña,
Y ahí se decía que era el infierno verde, porque ahí los trabajadores trabajaban de sol a sol, o trabajaban de estrella a estrella, como decían otros, porque incluso confeccionaban sus faroles y cortaban caña de noche. Y ahí no se pagaba licencia, no se pagaba aguinaldo, no se pagaba indemnización por despido, ni siquiera cobraban en dinero muchas veces, sino que les pagaban con cartones. El Bebe no dio su último examen para ser abogado porque no quería que lo llamaran doctor. Bella Unión, a partir de que llegó Raúl, fue cuando comenzó a cambiar Bella Unión, ¿no? Porque era, siempre digo, era un pueblo tan apacible. Y comenzó a trabajar individualmente. Me preguntaba cuánto tiempo hacía que trabajaban, cuánto ganaban, si les habían pagado licencias. Y fue conformando todo un grupo muy grande de trabajadores que no habían cobrado absolutamente nada de eso. Él decía que todos los hombres tienen derechos a ser protegidos en el goce de su vida, de su honor, de su libertad, de su seguridad, de su trabajo. Y ahí todo eso se violaba y él luchaba para que se respetara la Constitución de la República. Yo trabajaba en la radio, trabajaba en la difusora del norte de Bella Unión y llegó él con otros cañeros a pedir una audición. Entonces yo le pregunté quién era, me dijo Raúl Sendic, que él venía a defender a los cañeros, que él era abogado, era procurador, pero que venía a defender y a trabajar con los cañeros. Nosotros escuchábamos timbiar, chupar, quilombo. Y después de política y de cosas, otras cosas, nada, cero en el interior. Y muy desconfiados éramos. Vivíamos prácticamente en una ranchada de paja y madera, las aripucas famosas esa, ¿no? Sin pared, que de pared era el mismo techo. Y ahí vivían familias enteras, prácticamente sin escuela. No teníamos agua, traíamos la canilla al agua, no teníamos gas, cocinaba a leña, no teníamos luz eléctrica, nos alumbraba a candil. Cada patrón tenía tantas hectáreas de caña, por lo menos tenía 20, 30 o 40 hectáreas de caña, y ese patrón tenía una cantina. Y así estaban, tantos peludos, un patrón, una cantina, y ahí vivían, ahí compraban, el patrón tenía su cantina y vendía ahí. Por ejemplo, en la barra, estamos cerquita del barrio de Cuaraíne, Brasil, las cosas todas a mitad de precio, pero vos como no tenía plata tenía que vivir ahí nada. En un fogón ahí, sentado con la demás gente, no se diferenciaba de un peludo cortador de caña. Capaz si lo escuché agarrar una máquina, escribir y todo eso, ahí se diferenciaba, pero ahí sentado tomando mate, porque incluso allá en el interior miran hasta la forma de sentarse, ¿viste? Ya si no tenés forma para sentarte más o menos como los otros, ya te mira medio. No, y él no. Vos no distinguía eso, ¿viste? Tuvo la virtud de llegar a esos lugares y llamar la atención que lo escucharan.